Hoy hablaremos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 32, dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. También lo menciona el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 30, y Lucas, capítulo 12, versículo 8 a 10. Aquí surge preguntas como: ¿cómo es posible que este pecado no tenga perdón? ¿O no es infinito el amor de Dios e infinita su capacidad de perdonar? Para entender esta afirmación de Cristo, conviene situarlo en su contexto histórico. La enseñanza y los milagros del Señor Jesús suscitó fuertes controversias, muchos alimentados por la admiración hacia su persona y otros por el odio que alentaban sus enemigos. En el Evangelio de Marcos dice que su propia familia llegaron a pensar que estaba loco. Y también en este contexto vemos que los escribas de Jerusalén pensaban que estaba endemoniado y que expulsaba los demonios por un pacto con el jefe de los demonios. La palabra blasfemia viene del latín. Blasfemia, blasfemare, acción de hablar contra Dios, dándole el término el posible significado siguiente: palabras gravemente injuriosas con una actitud irreverencia y desafiante hacia Dios, y una manifestación de rebeldía y maliciosa con perseverancia en el error y en el pecado, rechazando la redención. Y así también una reivindicación en la perseverancia en el mal y su rechazo directo contra el Espíritu Santo. Así que equiparar al Espíritu Santo con Satanás constituye una blasfemia o un pecado imperdonable, pues da por supuesto quien llega a tal extremo se cierra al arrepentimiento y al perdón de Dios. Los fariseos, habiendo sido testigos de las pruebas irrefutables de que el Señor Jesús estaba obrando milagros en el poder del Espíritu Santo, afirmaron en cambio que el Señor estaba poseído por el demonio. Mateo capítulo 12, versículo 24. Y también en Marcos capítulo 3, versículo 30 dice: el Señor Jesús ha sido muy específico acerca de lo que los fariseos hicieron para blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque ellos habían dicho tenía espíritu inmundo. Es una abierta oposición a Dios, cuyo espíritu actúa en la obra del Señor Jesús y es visible a quienes lo quieren ver. Y para entender el significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es importante tomar en cuenta el contexto de esta advertencia de Cristo. Cristo acabó de sanar a un endemoniado ciego y mudo. Muchas personas, basándose en este milagro, pensaban que el Señor Jesús era el Hijo de David prometido por los profetas. Pero la reacción envidiosa de los fariseos, diciendo: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios, como dice en Mateo capítulo 12, versículo 24. Y el Señor Jesús explica que esta acusación no tenía ningún fundamento y mucho menos fundamento bíblico, diciendo lo siguiente: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo será dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? En Mateo capítulo 12, versículo 26. Y después de esta explicación presentó las advertencias contra el terrible pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Interpretar este poder como signo de un pacto con el demonio significa oponerse radicalmente a Dios y negar definitivamente el bien supremo. Tal posición incapacita para recibir el perdón de Dios.
no es que Dios no puede perdonar, sino que el hombre el que se opone a recibir la verdad y el perdón de Dios. Aquí radica el drama enorme de la libertad humana que puede oponerse a Dios hasta últimas consecuencias. Los fariseos estaban en un momento único de la historia. Tenían la ley y los profetas. Tenían al Espíritu Santo moviéndose en sus corazones. Tenían al mismísimo Hijo de Dios estando delante de ellos. Y veían con sus propios ojos los milagros que Él hacía. Nunca antes en la historia del mundo y nunca desde entonces se había concebido tanta luz divina a los hombres. Si alguien debería haber reconocido a Jesús por lo que eran los fariseos, porque ellos conocían la palabra, conocían las profecías. Sin embargo, eligieron el desprecio. Ellos atribuyeron intencionalmente la obra del Espíritu Santo al diablo, aunque conocían la verdad y tenían la prueba suficiente para creer en él. Entonces el Señor Jesús les declaró que su ceguera voluntaria era imperdonable. Su blasfemia contra el Espíritu Santo fue rechazo final de la gracia de Dios. El resultado inmediato del rechazo público de los fariseos hacia Cristo y el rechazo de Dios hacia ellos. Esto se ve en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. El Señor Jesús por primera vez les dijo muchas cosas en parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 3 y Marcos capítulo 4, versículo 2. Los discípulos estaban desconcertados y atónitos por el cambio del método de la enseñanza del Señor Jesús. Y el Señor Jesús les explicó el uso que Él hacía de las parábolas, diciendo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mateo capítulo 13, versículo 11 y versículo 13. Señor Jesús comenzó a cubrir la verdad con parábolas y metáforas como resultado directo de la denuncia oficial de los líderes judíos, en este caso los fariseos y los escribas y los saduceos. El pecado imperdonable de hoy es el estado de continua incredulidad. El Espíritu actualmente convence de pecado, justicia y juicio a aquellos del mundo que no son salvos, como declara Juan capítulo 16, versículo 8. Resistir en esta convicción y permanecer sin arrepentimiento voluntariamente es blasfemar al Espíritu Santo. No hay perdón ni en este siglo ni en el siglo venidero para una persona que rechaza el llamado del Espíritu para confiar en la obra redentora de Jesucristo y luego muere en su incredulidad. El amor de Dios es evidente porque la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16. Y la elección es clara. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Cuando uno llega a este estado tan degenerado que habla contra el Espíritu Santo y lo llama espíritu inmundo, ha llegado a un pecado que no le será perdonado jamás. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero, como hemos dicho Mateo 12:32. Después Cristo explica que la causa de este pecado en ellos es la condición perversa y degenerada de su corazón. Eran hombres malos.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Al blasfemar contra el Espíritu Santo, manifestaban la perversidad de sus corazones. En base a esta información bíblica, creo que podemos decir con aplomo que estos fariseos no estaban confundidos. Bien sabían que el Espíritu Santo no era el espíritu inmundo. También sabían que Jesucristo no echaba fuera demonios por medio del poder de Satanás. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que uno pueda hacer por accidente o involuntariamente. Se trata de un pecado meditado y determinado de antemano por la insinceridad y deshonestidad del corazón del individuo. Los fariseos sabían que el Espíritu de Dios era santo y lo llamaron inmundo. Ellos se opusieron directamente a sabiendas contra el Espíritu Santo de Dios. Y si aquellos judíos no habían cometido este pecado ya, estaban en peligro de hacerlo y a caer bajo esta condenación eterna. Uno que hablaba contra el Señor Jesús, especialmente aquel tiempo, podría hacerlo por ignorancia. Después, posiblemente que se convenciera por el testimonio del Espíritu Santo en su palabra y en las señales de confirmación que el Señor Jesús hizo, especialmente cuando Él resucitó de los muertos, según Romanos capítulo 1, versículo 4. Por ejemplo, en el caso de Saulo de Tarso, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 16. Y también hay que tomar en cuenta los judíos que salvaron en el día de Pentecostés, aunque eran culpables de la muerte de Jesucristo, como declara Hechos capítulo 2, versículos 22 a 41. Pero uno que blasfema contra el Espíritu Santo rechaza tajantemente la evidencia presentada por el mismo Espíritu y la asigna a Satanás. Es el rechazo de la única evidencia que puede servir como base para la fe, requisito indispensable para la salvación según Marcos capítulo 16, verso 16. No es posible decir que el Espíritu Santo es un espíritu inmundo sin que el corazón sea totalmente endurecido y la conciencia cauterizada más allá de la posibilidad del arrepentimiento. En esta condición, uno no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, como dice Marcos capítulo 3, versículo 29. Pero el hombre que no desea degenerarse a tal grado, no lo hará. No blasfemará contra el Espíritu Santo. De esta manera nunca se cometerá la blasfemia contra el Espíritu Santo y contra Dios. Podemos estar seguros de dos verdades. Nadie que comete pecado imperdonable confiará jamás en Cristo para recibir el perdón que se encuentra en Él. Y nadie corra hacia el Hijo del Hombre, crucificado y resucitado y sentado a la diestra de Dios, ha cometido tan horrenda calumnia contra el Espíritu Santo. Ni tampoco el Salvador rechazaría a nadie que venga a Él. Así que, amado, amada, pido a Dios que esta breve enseñanza te haya sido útil y que haya aclarado dudas respecto de a este versículo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios tenga de ti misericordia y alza sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, desde ahora hasta que llegues a su presencia, en nombre de Jesús de Nazaret. Shalom.